Aruba não está aqui de maneira sempre trazendo informação importante para Aruba e nós está junto com o senhor David Alemán, está representante executivo alto de Avianca, que vai anunciar costa importante para nossa isla, mais vuelo, significa mais passageiro, mais asiento de Avianca, mais passageiro e for de Medellín. Senhor, cuéntenos uma boa notícia para nossa isla. Sin duda una excelente noticia. Como Avianca, a partir del 2 de junio estaremos arrancando con la ruta Medellín-Aruba, incrementando la conectividad a esta isla y a este país que para nosotros es muy importante. Incluso un dato no menor es que estamos incrementando capacidad más allá de lo que teníamos en el 2019. Este vuelo va a ser 8 vuelos, es decir, 4 frecuencias a la semana, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y sin duda eso va a poder generar pues, muchas más oportunidades para conectar a la isla. ¿Y dónde nació esta idea, este plan? Mira, nosotros ya de hace muchos años venimos operando la ruta Bogotá-Aruba. El trabajo también excepcional que han hecho las entidades de turismo de Aruba para poder promover el destino nos da una base muy fuerte para poder también implementar esta ruta. Y aparte de eso, el interés por este destino, sobre todo en nuestros mercados del sur, Argentina, Brasil, Chile, es innegable. Entonces estamos seguros que va a ser una ruta muy exitosa. ¿Y qué más le dio una buena cooperación para lograr este viaje? Mira, siempre cuando implementamos una ruta es el trabajo armonizado de varios actores, entidades de turismo o por supuesto la aerolínea, autoridades y todos los planes de promoción que impulsan este destino. Sin duda, eso se ha logrado conseguir con Aruba y por eso estamos con esta nueva ruta. Señor Alemán, Bogotá está muy popular por ser un hub. Uno va de Aruba a Bogotá y de Bogotá para el mundo. ¿Medellín también tiene ese rol de un hub? Mira, para nosotros Medellín es una de las ciudades más importantes en donde nosotros hemos implementado vuelos internacionales. Recuerda que nosotros con nuestro plan de nuestra nueva Avianca, todos los planes estratégicos que estamos manejando es descentralizar Bogotá. Y es por eso que Medellín es una de las ciudades foco en donde nosotros tenemos vuelos domésticos e internacionales y por supuesto, para ahora con esta nueva ruta pues se suma a esos destinos internacionales dando más opciones a nuestros pasajeros. ¿Qué se puede esperar más de Avianca separado de Bogotá y Medellín? ¿Hay otras rutas, por ejemplo Cali o algo? Sin duda, mira, toda la ruta, nuestro foco es descentralizar Bogotá, ¿sí? Entonces Medellín, Cali sin duda son las ciudades a través de las cuales siempre estamos explorando oportunidades de vuelos. Esperamos pronto también desde Medellín dar anuncios importantes de nuevas rutas. Cali sin duda también es un destino que operamos a destinos internacionales, por ejemplo Europa, por ejemplo también algunos destinos de Estados Unidos. Y sin duda, mira, es parte de la estrategia que estamos manejando como Avianca. Hoy como un dato, en el año 2023, el 47% de nuestras rutas tienen ya, digamos que no ocupan un Bogotá como un centro de conexiones, sino que ya son rutas punto a punto, lo cual es sin duda una excelente noticia para esas ciudades, ¿no? ¿Cuántos asientos lleva cada vuelo que sale de Medellín a Aruba? Mira, nosotros estamos operando con equipos A320, son de 180 sillas, en donde estamos ofreciendo, digamos que 3 tipos de sillas. Tenemos nuestra Premium, pero también tenemos nuestra Plus y también la cabina económica. Por lo tanto, tenemos grandes alternativas para nuestros pasajeros. Aparte de eso, manejamos en este momento 3 tarifas o 3 bandas tarifarios para la cabina económica en los vuelos hacia Medellín, en donde los pasajeros van a poder definir y establecer cómo quieren volar. Tenemos tarifas desde la Basic, Classic y Flex, que son, digamos que nuestro esquema tarifario actual. Varias oportunidades, el pasajero puede construir la forma en que quiere volar y estamos seguros y le auguramos muchísimo éxito a esta ruta. Señor Alemán, para Aruba, Avianca tiene 68 años visitando nuestra isla y también Avianca es el 5º aerolínea más grande de nuestra isla. ¿Qué significa Aruba para Avianca? Mira, para nosotros Aruba es un destino muy importante, sobre todo por la oferta que tiene, la alternativa que tiene también de visita y gusta mucho, y no solamente en Colombia. Como les mencionaba, el trabajo que ha hecho las entidades de turismo y la promoción junto con Avianca ha sido inmejorable. Hoy por hoy tenemos grandes oportunidades, por ejemplo, desde Ecuador. Es un destino que hoy por hoy lo estamos moviendo mucho, hay mucho interés y desde ya varios operadores empiezan a mover el destino Aruba, desde Argentina también. Entonces yo creo que todo eso, como te mencionaba anteriormente, está uniéndose para que efectivamente tengamos un match ganador, una relación ganadora y que nos permita promover el destino. Para nosotros Aruba, como te digo, es uno de las bases y las estaciones y los países definitivamente que son muy importantes para nosotros.
Esse aqui é o senhor David Alemán, está de parte de Avianca, está junto conosco no momento aqui para trazer a informação de parte de Avianca para nós. Tem uma conferência de prensa para atender com a prensa colombiana também no momento aqui e uma quantidade de meios de comunicação já a confirmar a presença, pois é notícia que a Avianca vai aumentar seu vuelo para Aruba, 4 vuelos extra para Simão, Aruba Medellín diretamente. Começando a falar de junho, está uma notícia que também tem atenção nacional aqui na Colômbia, televisão, aqui na rádio, prensa, tour, para dar uma cobertura nessa aqui. E de caso que nós estamos pendentes também para nosso papo com o senhor Jordan Schepren Cruz, é de Aruba Tourism Authority, sua oficina aqui na Bogotá, está representar a gente Latinoamérica de caso aqui, pero para nós escutar fora de também, com importante, com isso que tem cada outro, para o que se trata é parte aqui de Colômbia. Y no se me olvida, Pedro, que no se en de Aruba también de Colombia. Entonces hay doble vuelo, entonces hay un vuelo para llevar al pasajero de Colombia a Aruba y también nuestra gente ahora le ama Medellín, también mucha gente está cogiendo el vuelo, ya dejaron a Miami, ahora vienen para Medellín. Y acá los esperamos, sin duda. Recuerden que Medellín tiene una gran oferta turística también, así que yo creo que este tipo de vuelos que conectan los países es fundamental y es lo que a nosotros como Avianca nos enorgullece y nos mueve mucho. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Señor David Alemán, un ejecutivo de Avianca con información importante para nos isla.